Os invito a que vayáis al libro de Isaías, capítulo 1. Esta mañana vamos a hablar sobre el gran pecado del ser humano y la gran respuesta de Dios ante este pecado. Y eso lo vamos a encontrar en este pasaje, en Isaías, capítulo 1. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este momento por tu palabra y te pedimos que tú la traigas a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ya no sé dónde estoy. ¿Se está compartiendo ya? No, todavía no. ¿Te voy a compartir? Decía que en este pasaje, en este capítulo 1, tenemos la respuesta sobre la respuesta de Dios a este gran pecado que encontramos en el ser humano. Precisamente el hombre tiene una situación bastante irregular y necesita la atención y la ayuda del Señor. Nadie de nosotros, como bien sabéis, somos lo que somos o podemos llegar a ser lo que Dios espera si no es por su ayuda y por su bendición. El ser humano cree que no necesita nada de Dios, pero sin embargo sabemos que está totalmente equivocado. A ver, perdonadme un segundo. Ya empezamos con esto. Ahora. Bien, decía entonces que... perdonadme un segundo. Un segundito. Vale. Ahora sí. Muy bien, hermanos, decía que en la escritura, o quiero decir que en la escritura, en este texto, encontramos dos grandes verdades. Una de ellas tiene que ver con la universalidad del pecado y otra tiene que ver con el amor universal de Dios. Y en este sentido, estas dos ideas, que todos los hombres son pecadores, y esta otra idea que Dios ama a todos, recorre toda la Biblia y en especial el libro que encontramos en Isaías, que ahí se describe. Claro, cuando hablamos del amor de Dios se expresa en la figura de Jesucristo y Jesús es pues la figura central de este amor, y como tenéis ahora en pantalla, encontramos en el libro de Isaías a un hombre con un mensaje importante para su nación. Encontramos el contenido de este mensaje para esta nación y encontramos, como estamos expresando, en este mismo capítulo 1, los dos temas centrales que hemos expresado y que se encuentran en este mismo capítulo, y de hecho hay quienes dicen que este capítulo 1 sirve como introductorio al resto del libro de Isaías, porque a lo largo de todo el libro de Isaías vamos a encontrarnos con estos dos temas: el gran pecado del ser humano y la gran respuesta de Dios. Es muy interesante porque este siervo que tiene un mensaje para su nación, el mensaje no es suyo, ni el mensaje
no es una disertación suya, sino que el mensaje viene de Dios. Además, también el contenido del mensaje no es un contenido de orden social, ni de orden político, ni tampoco de orden económico. El contenido y la razón de este mensaje tiene que ver más bien con un contenido y con desvelar el área espiritual de la nación a la que el profeta se está dirigiendo. Y esos dos temas son los que señalan este libro. Mirad, estamos hablando, o el capítulo 1 habla del siervo de Dios, pero perfectamente podía encajarse de que estas palabras podían ser las palabras de Jesús, del Señor, a la nación. Hay varios textos que encontramos también en Isaías, como es el capítulo 61 y el capítulo 53, donde se expresa de tal manera que uno se pregunta, ¿quién habla? ¿El profeta o está hablando otra persona distinta? ¿Recordáis a el etíope y a Felipe? El etíope estaba leyendo Isaías 53 y le preguntó el etíope a Felipe, ¿pero aquí quién habla? ¿Es el mismo profeta cuando habla de que una oveja fue llevada al matadero o está hablando de otra persona distinta? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que este mensaje que encontramos en este capítulo 1 y en todo el libro de Isaías, perfectamente debemos de verlo como el mensaje de Cristo para la nación del día de hoy, para nuestra nación, para España, para todos nosotros. Por lo tanto, os pido, ¿verdad?, que estemos muy atentos a este mensaje. Y os voy a pedir que vayamos a la Biblia, que la tenéis abierta en el capítulo 1, y que sigamos ahí, ¿verdad?, el sermón. Mirad lo que encontramos aquí ahora. Isaías utiliza una serie de recursos y de recursos lingüísticos, como son parábolas, símbolos e imágenes, para ser mucho más llamativo y mucho más impactante el mensaje que Dios quiere comunicar a la nación. Encontramos en este mismo capítulo, en el capítulo 1, encontramos en este simbolismo, encontramos a Dios como Padre y encontramos al pueblo como un hijo. Encontramos a Dios como el esposo y encontramos al pueblo como esposa. Versículo 21. Y encontramos en el versículo 2 al pueblo como hijo. Encontramos también este elemento que es la figura y el simbolismo del cuerpo, versículos 5 y 6, que es el pueblo. Y en este sentido, ahí no está bien prefijado la figura de Dios, que sería el esposo, sería el padre. No, en el Nuevo Testamento nos señala que si el pueblo es la iglesia, Cristo es la cabeza. Así que con esta simbología, ¿verdad? El profeta, en este sentido, queremos dar énfasis a que Dios nos está llamando a la nación de España con esta simbología a algo muy importante, una relación que está trucada, que está entorpecida, un acto, una relación que está en un estado de infidelidad y una situación que nos sitúa en un estado de enfermedad. Por lo tanto, ahí ya estamos señalando el gran pecado del ser humano y estamos señalando la gran respuesta también de Dios. Mirad, si estas palabras de Isaías 1 están reflejando el estado espiritual del pueblo, y estamos hablando de Israel, perfectamente está encajando esta historia en este momento con el estado espiritual de nuestra nación en España, también de nosotros. Y esa es la idea central, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Mirad lo que encontramos en los versículos del 1 al 9. Esta actitud del pueblo al que se dirige el profeta, el siervo de Dios, y estamos señalando que este siervo de Dios es Jesucristo, era Israel, y ahora es a nuestra sociedad, a nosotros. Tengámoslo muy presente. Estos versículos del 1 al 9 lo que hace es una descripción del estado espiritual
de nuestra nación, de nosotros mismos. Si queremos seguir con esta simbología, esta descripción sería como una analítica. Se nos hace un análisis de sangre y dan unos resultados. Y el resultado es que el cuerpo está enfermo. Mirad lo que dice el texto, lo tenéis en pantalla, ¿verdad? Oíd cielos y escuchad tierra. Versículo 2. Es decir, Dios nos está diciendo que los testigos son los cielos y la tierra que Dios ha creado, pero que va dirigido al pueblo. Escuchad bien esta palabra que es muy importante. Ellos son, la nación, son los que no entienden, versículo 3. Los que no conocen, versículo 3. Ellos son una nación pecadora, versículo 4. Una nación que hace lo malo, versículo 4. Es una nación que cuando escucha algo sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia, lo sabéis como yo, se alejan, versículo 4, se alejan de todo este entorno. Desprecian incluso algunos de ellos, ¿verdad? La palabra Dios, la palabra Jesús, la palabra Biblia. No quieren saber nada de ello. Y eso está descrito en el versículo 4. Solo una palabra puede describir este diagnóstico, ¿verdad? Versículo 2. Rebelión. La nación vive con una actitud de rebelión. Y este es el estado espiritual de los seres humanos, un estado de rebelión. Pero hay un tono de esperanza. Hay una señal de esperanza. Y siempre en el hilo de este sermón vamos a encontrar la actitud rebelde del ser humano y la palabra de respuesta de Dios, que es una palabra también de esperanza. Lo encontramos en el versículo 9. Si Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, esta nación sería como Sodoma y como Gomorra. Semejante palabra, ¿verdad? Signo de esperanza. Es Dios, es la obra de Dios quien ha permitido, a pesar de que haya tanta oscuridad, a pesar de que haya una actitud de rebeldía, es Dios quien nos manda un signo de esperanza. Si no hubiese sido por el Señor, no hubiese quedado un resto pequeño. Este es el símbolo del remanente. ¿Sabéis lo que es remanente, verdad? El remanente señala a ese grupo de hombres y mujeres que reconocen en Dios el Salvador, que reconocen en Dios la ayuda que necesitan, que reconocen en Dios su Señor, que tienen esperanza y que esperan. Por lo tanto, en este primer apartado, versículo 1 y 9, aunque hay una señal de rebeldía, también podemos encontrar un signo de esperanza. Y aquí se demuestra esta doble idea, ¿verdad? La respuesta, el gran pecado y la gran respuesta. Versículos del 10 al 20. De nuevo también encontramos aquí, ¿verdad? ¿Cómo cambiar este estado de rebelión? Sería la pregunta que podemos hacernos a este texto. Y comienza de la misma manera. Oíd y escuchad. Tenemos nación de España, que es oír y escuchar la palabra de Dios. Esta palabra no es la palabra del profeta Isaías, es la palabra del gran profeta, de Dios. De nuevo ahora es Dios señalando en la gran nación a la que se dirige, ¿verdad? Señalando actos religiosos, versículos del 11 al 15. ¿Eso es lo que señala aquí? Ellos celebran actos religiosos, acuden al templo, ahí tienen los textos, ¿verdad? Observan las fiestas, realizan oraciones y Dios responde de una manera muy contundente. Dice el Señor que todo esto lo aborrece, que está cansado de soportarlo, que se va a esconder, que no va a oír. Señor, ¿por qué? Si en esta nación de España hay gente religiosa que te busca, o mejor dicho, que practica un acto religioso, que celebran misa,
que acuden a las iglesias, que observan las fiestas, que oran, que rezan. Y tú respondes de esta manera: Señor, no lo entiendo, ¿qué está ocurriendo? Y esto es un reflejo de la sociedad española, ¿verdad? En una sociedad y una cultura donde hay ritos, fiesta, folclore. ¿Pero qué está ocurriendo? Que este estado de actitud de rebeldía, Dios lo está viendo en esta nación nuestra, donde vivimos tú y yo. Porque sus labios expresan alabanza, pero su corazón está lejos de Dios, diría Isaías en otro momento. Mirad lo que encontramos ahora en estos verbos imperativos, versículos 16 y 17. Dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Son imperativos, son demandas que Dios está exigiendo a nuestra nación española. En medio de esta actitud, de esta sociedad que vive con una actitud de rebeldía, ¿cómo se puede cambiar de esta actitud? Ahí encontramos la respuesta. Purificando. Nación de España, tenemos que purificarnos, que abandonar este estado en el cual nos encontramos. Y en medio de este gran pecado, encontramos de nuevo esta gran respuesta de Dios. Versículos 18 y 19, ahí encontramos de nuevo el tono de esperanza. Venid luego. Si vuestros pecados fuesen como la grana, serán como la nieve. Si os laváis, si os apartáis del pecado, de las malas obras, yo entonces os voy a perdonar. Está la nota de esperanza. Está el signo de esperanza. Comeréis del bien de la tierra. Esta es la respuesta de esperanza. De manera que también encontramos, como estamos expresando aquí, de nuevo la misma imagen. Un gran pecado, una gran respuesta. Versículos del 21 al 31. ¿Verdad? Esta situación de nuestra nación espiritual en la cual se encuentra la nación y todos los seres humanos, ahora encontramos aquí las consecuencias de continuar con ese estado de rebeldía. En primer lugar, la palabra Dios nos está señalando, este gran siervo que hemos señalado que es Cristo, nos está señalando en este estado de rebeldía, nos señala, de nuevo trabaja con la figura de la infidelidad, versículo 21. ¿Cómo os habéis convertido en una ramera? Vosotros, ciudad fiel. De nuevo, el símbolo de la prostitución. Dios es el esposo, Dios ha dado vida, Dios ha creado, Dios lo ha dado todo, pero ¿cómo está respondiendo España? ¿Cómo está respondiendo los seres humanos a este amor de Dios? Pues como una ramera. Se ha prostituido, llena de ídolos. Dios quiere que cada uno de hombres y mujeres que viven en esta nación de España puedan dejar de vivir en este estado de rebeldía. Dios quiere que tú, que me escucha, pueda encontrar en Dios una respuesta que es la que te está dando. Tú y yo sabemos que nos encontramos en una nación donde existen multitud de ídolos. Y los ídolos nos llevan a tomar como prioridad no a Dios, sino al ídolo. Pensemos, por ejemplo, el dinero, el prestigio, la fama, el culto al cuerpo y muchas más cosas que posiblemente estemos pensando ahora. Cuando estas cosas toman y nos absorben y toman la prioridad en nuestra vida y dejamos a Dios de un lado, nos encontramos en un estado de rebeldía. Nos encontramos en un estado de amar más a las cosas del mundo que al Dios del mundo. Y eso es lo que está aquí presentando la palabra de Dios. Nos hemos corrompido, ¿verdad? En segundo lugar, señala a los gobernantes. Cómo
podemos ver en las noticias, vemos los líderes que nos presiden, nuestros gobernantes, prevaricadores, ladrones, sobornan, no cumple con la justicia. Ahí habla de la justicia al huérfano, a la viuda. Vivimos un estado de corrupción total. En tercer lugar, versículo 28 al 31. Ahí señala que aquellos que viven con un estado de rebeldía, aquellos que no desean lavarse ni purificarse, es decir, aquellos que continúan con un estado de rebeldía, que son los rebeldes y los pecadores, dice el texto que serán quebrantados, que serán consumidos. Versículo 31. Hay un juicio. Dios es bueno, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero su misericordia tiene un límite. Y ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de encontrarnos con Dios y de cambiar de actitud. Si no nos purificamos, si no pedimos perdón, Dios no nos va a perdonar, como hemos dicho anteriormente. Y entonces el juicio de Dios recae sobre nuestras cabezas. También en este pasaje encontramos de nuevo una nota de esperanza. Versículo 25 al 27. Dice el Señor: yo os limpiaré incluso lo más puro de vuestras escorias. Yo quitaré vuestras impurezas. Sión, que es el lugar central en Jerusalén, será rescatada, salvada con juicio. Y los convertidos, es decir, aquellos que han respondido purificando sus almas, con ellos, ¿verdad? También actuaré con justicia. Una nota de nuevo de esperanza. Esto es la obra de Dios. Dios limpiará. Dios actuará. Encontramos de nuevo estas dos notas, el estado del gran pecado y la respuesta del gran Dios. Ahí lo encontramos. Vamos a definir este gran pecado y esta gran respuesta. Y lo vamos a definir con dos términos que vamos a explicarlo. Primer término: la gran o la depravación. Esta palabra teológica, esta palabra que viene a decirnos lo siguiente: el ser humano vive en un estado de pecado que es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. El ser humano vive en un estado de tal confusión que por sí mismo es incapaz de encontrar el camino hacia Dios. La depravación total del ser humano indica este estado en el que se encuentran todos los hombres y todas las mujeres que impide que pueda ver a Dios en su trono con un acto de misericordia. Esto es la depravación. Y cuando hemos comenzado diciendo que es el pecado universal, la universalidad del pecado, y eso es lo que nos viene a decir Romanos capítulo 3. Pablo en Romanos nos viene a decir precisamente, ya no solamente que el pueblo de Israel era un pueblo que se encontraba en un estado de depravación, sino todos los seres humanos nos encontramos en este estado de depravación total, todos. Romanos capítulo 3 nos habla de la universalidad del pecado, es decir, que todos nos encontramos en este estado. Mira, yo voy a compartir unas notas de Romanos capítulo 3. Dice ahí el texto, ¿verdad? ¿Creéis vosotros que somos mejores que los demás? Escuchen bien. Pablo se está dirigiendo al pueblo. ¿Creéis vosotros que sois mejores que los demás? Es decir, que los paganos, que los que no son religiosos. Os equivocáis. Tampoco vosotros sois mejores que los demás. Porque todos nos encontramos bajo pecado.
Dice Pablo, porque no hay justo ni siquiera uno. Porque no hay nadie que entienda. ¿Recordáis el versículo, los primeros que hemos leído en Isaías? Porque no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Este texto de Romanos 3 nos señala de una manera muy clara que somos ovejas, eso sí, todos somos ovejas porque Dios nos ha dado la vida, es el pastor que nos ha dado la vida y nos ha dado un gran parque, una gran tierra donde alimentarnos, una gran casta. Somos ovejas de su prado todos, pero somos ovejas descarriadas y todos somos ovejas que nos hemos descarriado cada cual por su camino. Y también encontramos, hemos dicho, la gran respuesta de Dios a este gran pecado. ¿Cuál es la gran respuesta de Dios? Su misericordia. Juan capítulo 3, versículo 16 y siguiente. Romanos 3, 9 y siguiente es lo que hemos dicho. Y ahora encontramos aquí en Juan capítulo 3, versículo 16 siguiente, encontramos esta respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, ¿a quién está amando? ¿Al mundo? ¿A todos? Sí, queridos hermanos de la Iglesia. Este es el amor universal de Dios. Dios también ama a todos, a todos. Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando se dice al mundo, se refiere a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Dios ama a todos. Y Dios quiere salvar a todos. Sigue diciendo ese mismo texto de Juan capítulo 3. Dios ha enviado a Jesús, que es la clave de la salvación, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Veis? En Cristo está la solución, la gran respuesta de Dios al gran pecado del hombre, la depravación. La gran respuesta de Dios es su misericordia a este gran problema, la depravación. Su misericordia. Nos dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es como Dios está actuando. Hoy es una nueva mañana. Dios quiere derramar hoy sus misericordias sobre España, sobre Madrid, sobre su pueblo, sobre nosotros. Sus misericordias son nuevas. Y las misericordias de Dios tienen que ver precisamente con su amor. Las misericordias tienen que ver con esta compasión que Dios tiene cuando ve al ser humano, cuando ve nuestra tierra, y Dios quiere bendecirla. Dios quiere bendecir a todos los españoles y a todas las españolas para que puedan vivir en esta tierra siendo librado y siendo salvado de este estado de rebeldía, porque hay un juicio. Y el juicio está pendiendo de la cabeza de nuestra nación. Cristo es la respuesta. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que disfrutemos de sus misericordias. Mirad lo que nos dice Dios a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dice esto? Os pregunto, queridos oyentes. ¿Lo dice Isaías? ¿Lo dice Mateo hablando de Jesús? ¿Lo dice el Señor? Estos tres mensajes que tienen que ver con la misma idea, lo está diciendo Dios a la nación de España. Claro. Es una invitación, queridos oyentes. Acudid a Él. Es una invitación a obedecer su palabra. Es un ofrecimiento que nos hace nuestro Señor
a recibir la vida que Él quiere darnos, quiere rescatarnos y salvarnos de esta vana manera de vivir. Es un ofrecimiento porque Dios quiere, querido oyente, querida oyente, que tú seas objeto de su misericordia, que toda la nación de España sea objeto de su misericordia. Que Dios en esta mañana nos bendiga a cada uno de los presentes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana inclinamos nuestros corazones, Señor, reconociendo que Cristo es la respuesta a nuestro gran pecado, que es este estado en el cual nos encontramos, un estado de depravación total, en el que no queremos saber nada de ti, en el que nos alejamos de ti, en el que cuando escuchamos alguna palabra relacionada con Dios, algunos incluso blasfeman. Sin embargo, Señor, en esta mañana estamos reconociendo que tus misericordias son nuevas cada mañana y queremos disfrutar. Queremos que tú sanes nuestros corazones que están enfermos, Señor. Queremos pensar como David en el Salmo 51, cuando él expresó que sus huesos enfermos estaban llevándole a una situación de decaimiento total, que se sentía abatido, desanimado. Y sin embargo, cuando confesó el pecado a Dios, sintió el gozo de la salvación, sintió el poder de su Santo Espíritu transformando su vida y su corazón. Querido oyente, en esta mañana es Dios quien te está invitando a que confieses tu pecado. Como el hijo pródigo, a que reacciones y vuelva a Dios. Y entonces en esta mañana, si tú confiesas tu pecado, vas a recibir el gozo de la salvación, vas a experimentar las grandes misericordias de Dios y vas a recibir un corazón nuevo. Tu corazón de carne se va a convertir, transformar en un corazón, tu corazón de piedra se va a convertir en un corazón de carne. Y eso es solamente la obra de Dios. Nosotros, tú y yo, lo único que podemos hacer es limpiarnos, confesar nuestros pecados y Dios es el que nos salva, rescata y transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Que Dios esta mañana pueda bendecirnos a su pueblo y también a todos los oyentes y a España, para que Dios aviva a España y todos podamos recibir un corazón de carne para que experimentemos el gozo de la salvación. A Dios sea la gloria, la honra, por siempre. Amén, amén y amén.